9 de agosto del 2024. El Evangelio de hoy es Mateo 25, del 1 al 13. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos esta parábola. Se parecerá el reino de los cielos a 10 doncellas que tomaron sus lámparas y salieron a esperar al esposo. 5 de ellas eran necias y 5 eran sensatas. Las necias, al tomar las lámparas, se dejaron el aceite con las lámparas. El esposo tardaba, les entró sueño a todas y se durmieron. A medianoche se oyó una voz, que llega el esposo, salid a recibirlo. Entonces se despertaron todas aquellas doncellas y se pusieron a preparar sus lámparas. Y las necias dijeron a las sensatas, denos un poco de a su aceite, que se nos apagan las lámparas. Pero las sensatas contestaron, si acaso no hay bastante para vosotras y nosotras, mejor vayan a la tienda y compren. Mientras iban a comprarlo, llegó el esposo y estaban preparadas, entraron con él en el banquete y se cerró la puerta. Más tarde, llegaron también las otras doncellas diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Pero él respondió, les aseguro que no las conozco. Por tanto, velad porque no saben el día ni la hora. Esta es palabra de Dios. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, en esta ocasión están poniendo el Evangelio nos está poniendo una información que nuestro Señor Jesucristo puso una semejanza, una parábola, y se los dice a sus discípulos para que aprendan ellos que lo importante es estar preparado. Vamos a ver cada uno de los puntos. Yo sé que ya han escuchado esta lectura y que de alguna manera, bueno, pues ya la han entendido, pero vamos a ver unos puntos importantes para que también ustedes los vayan resguardando. Si no los habían escuchado, bueno, pues ya los van a tener, y si no, bueno, pues ya lo sabían. Es el Evangelio de Mateo 25 del 1 al 13. Recuerden que estamos en el segundo año litúrgico de Marcos, pero a veces tenemos que leer esos evangelios que no los tiene Marcos. El Evangelio de Marcos consta de 16 capítulos, está muy pequeño. Por decirlo así, 16 capítulos. Los capítulos fueron puestos ya posteriormente, ¿no? En el siglo XII. Pero es importante ir viendo este tipo de pasajes bíblicos, ¿verdad? Que no los contiene el Evangelio de Marcos. Y bueno, pues esa es una semejanza. Dice que en aquel tiempo Jesús les dice a sus discípulos, los 12 discípulos, acuérdense que el discípulo es el que escucha y obedece, les pone esta parábola. Dice, se parecerá el reino de los cielos a 10 doncellas. Vuelvo a insistirles que siempre habla en plural cielos. El reino de los cielos, porque los cielos conforman, ¿sí?, parte. Y entonces el reino tiene muchos cielos. El reino de Dios tiene muchos cielos. ¿Sí? Y bueno, acuérdense que no estamos hablando de cielos de nubes, ni firmamento, ni del espacio, ¿no? Son lugares que el Señor nos ha explicado o nos ha dicho que existen. ¿Sí? Los que han llegado allá y ya lo hayan conocido, pues no han venido a explicarnos ni tampoco a deducirnos cómo está esa situación. Simple y llanamente nos habla aquí en plural. Entonces se parecerá el reino de los cielos a 10 vírgenes, a 10 doncellas que tomaron sus lámparas y salieron a esperar al esposo. ¿Cómo está esto? Recuerdan que los judíos, cuando llevaban a cabo un matrimonio, el novio llegaba en la noche. A medianoche llegaba el novio a visitar a su prometida, donde iba a ser la ceremonia. ¿Sí? Y entonces estas mujeres eran doncellas, o vírgenes, como les dicen, que eran mujeres solteras y que no eran casadas. Esperaban al novio para alumbrarlo en el camino para que llegara a la casa de la prometida, a donde iba a ser el matrimonio. Esa era una costumbre, es una cosa que ellos manejaban así. Acuérdense que antes pues no había lámparas de luz eléctrica, no había postes, entonces estaba todo oscuro. Entonces, si había luna llena, pues a todo dar, ¿no? Sí, pero alumbraba a la noche, pero llegaba a medianoche el novio a la fiesta, ya bien arreglado y todo. Entonces, siempre había este tipo de personas, una costumbre, 10 mujeres, que le iban a alumbrar, ¿sí? 5 de cada lado, que iban a alumbrar al novio para que llegara a la casa de la prometida. Es por eso que nos menciona que eran 10 mujeres. El número 10 significa la ley, recordando el decálogo, ¿no? El número 10. ¿Sí? Entonces, las mujeres estas estaban ahí esperando al novio, ¿sí?, que empezara a llegar, y le alumbraban para que llegara a la casa de la prometida. Y tenía que llevar sus lámparas. Las lámparas que se encendían con aceite de oliva.
¿sí? Es como una unción, ¿sí? Que usan el aceite hoy en día, ¿sí? La unción de los enfermos o para ungirte, ¿sí? Para que te llenes del poder del Espíritu Santo. ¿Sí? Son indicaciones o son significados que tiene. ¿Sí? La lámpara, la luz, es la luz de Dios. Debemos de tenerla siempre con nosotros. Y para tener la luz de Dios, pues tenemos que ponernos a trabajar con los dones del Espíritu Santo. ¿Sí? Ese es nuestro trabajo. Esa es nuestra labor que debemos de hacer todos los días, hacer obras de caridad todos los días. ¿Sí? Y aquí, bueno, estamos viendo que las mujeres van a hacer una obra de caridad o una obra, ¿sí? Para este novio que va a llegar. Se refiere mucho que el novio es Jesucristo y que la novia pues es la iglesia, ¿no? Y que estas mujeres que la acompañan somos nosotros, o son las mujeres que elaboran y que hacen su trabajo, ¿sí? Todos esos significados tiene esta semejanza, esta parábola, según los estudios teológicos, ¿eh? No es invento mío, ustedes lo pueden investigar, ¿sí? Bueno, llevaban sus lámparas, eran unas lámparas hechas de barro, ¿sí? No eran metálicas como hoy en día, o farolitos, ¿no? ¿Sí? Eran distintas en aquel entonces, como tipo candil, por decirlo así. Ahí se les acabo de poner la imagen, ¿sí? Para que la puedan apreciar, ¿no? Bueno, salieron a esperar al novio, es lo que debemos de hacer nosotros en la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, estar esperando la llegada de nuestro Señor Jesucristo. Y si no llega mientras estás tú vivo, pues no te preocupes, ¿no? Tú ya te pusiste a trabajar, le llevas al Señor tu trabajo y con eso te vas a defender, ¿no? De alguna manera, si es el caso. Y si no es el caso, bueno, pues vas a llevarle tu trabajo que realizaste en este planeta, en este tiempo que viviste aquí, los años que Dios te haya permitido vivir, sí, y se lo vas a ofrecer al Señor. Pues ese es nuestro trabajo, nuestra labor que debemos de llevar a cabo mientras estamos aquí vivos, ¿sí? No solamente vamos a vivir una vida mundana, terrenal y material y disfrutar los cinco sentidos y nuestra sexualidad, tenemos que ponernos a trabajar en nombre de Dios, ayudando a los demás, ¿no? Casa, vestido y sustento, ¿sí? Obras de caridad corporales y espirituales. Bueno, por eso dice aquí que estaban esperando, ¿sí? Al novio, al esposo, ¿sí? Bueno, 5 de ellas eran necias y 5 eran sensatas. Nos hace la división, ¿no? Porque desafortunadamente así es, ¿no? Hay gente que sí creemos en Dios, que sí creemos en Jesucristo, que creemos en su resurrección, que aceptamos su doctrina, que seguimos su doctrina, que tratamos de llevar a cabo su palabra de Dios. Y hay gente que dice que es mentira, que todo esto es falsedad, no creen en la Sagrada Escritura, no creen en Dios, no creen en Jesucristo, ¿sí? Y bueno, pues aquí no los menciona, ¿no? Hay de todo, ¿sí? En este planeta los que sí aceptan y los que no aceptan. Por eso nos menciona eso, ¿no? Son 5 de ellas. El número 5 significa el trabajo del hombre, ¿se dan cuenta? ¿Sí? Se partió a la mitad, ¿sí? El número 10 la ley, se parte a la mitad y 5 de ellas, que es el trabajo del hombre, hicieron bien su trabajo y las otras 5 no hicieron bien su trabajo. ¿Sí? El número 5 significa el trabajo del hombre. Bien, entonces las necias, dice aquí 5 de ellas eran necias y 5 eran sensatas. Las necias, al tomar las lámparas, se dejaron el aceite con las lámparas, o sea, no las apagaron, las dejaron prendidas, esperando al novio, ¿no? En cuanto llegara, no, pues ya no las que, dice, pues ya las tengo encendidas, órale. Bueno, pero el esposo tardaba, les entró sueño a todas y se durmieron a todas a las 10, ¿no? Pero las otras 5 sensatas apagaron sus lámparas, no las dejaron encendidas, ¿no? Las apagaron. No gastaron, ¿sí? No derrocharon la vida en cosas inservibles para Dios. Vivieron la vida mundana, terrenal y material a su gusto. Está bien, ¿no? Que lo vivan, pero también tenemos que ponernos a trabajar en nombre de Dios. Bueno, dice aquí que las necias al tomar las lámparas se dejaron el aceite con las lámparas. El esposo tardaba, les entró el sueño a todas y se durmieron. A medianoche se oyó una voz que se dijo, alguien gritó, ¿no? Está muy oscuro, ¿verdad? El novio iba acompañado de alguien, ¿sí? Y le grita, ¿sí? Ya viene el esposo, o sea, como diciendo, ¿dónde están? Mujeres que van a alumbrar el camino para que llegue el esposo. Les digo, es una costumbre, es una tradición, ¿sí? Que llegue el esposo, vengan a recibirlo. Pues es lo que debemos hacer nosotros, ¿no? ¿Sí? Tener nuestro trabajo, nuestras lámparas encendidas para ofrecérselas al Señor.
cuando nos hace el llamado, ¿no? Sí, acuérdense que nos va a hacer el llamado a nuestro Señor. Y entonces, pues eso es importante que ustedes también lo tengan en mente, ¿no? Entonces se despertaron todas, ¿sí? Al grito, al aviso, ¿no? Porque así nos pasa, ¿no? Sí, nos llega todos los días, a veces nos llega un llamado del Señor, ¿no? Ya, deja de estar haciendo cosas mundanas y terrenales, acércate a Dios, ponte a hacer las cosas que Dios quiere que hagas, no estés ausente de Dios, porque ausencia de Dios es el pecado, ¿sí? Mucha gente piensa otra cosa con respecto al pecado, ¿no? Sí, el pecado es ausencia de Dios, no está Dios en lo que estás haciendo, simple y llanamente, ¿no? Estás en lo mundano, terrenal y material, ¿no? ¿Sí? Y estás nada más viviendo tú tu forma de sabiduría humana y razón humana. Recuerden lo que le dijo a Pedro en otra lectura que acabamos de escuchar ayer, que le dice a Pedro, aléjate de mí, Satanás, porque estás poniéndome obstáculos para que no cumpla lo que tengo que cumplir. Cuando Pedro le dijo, no, Señor, ¿cómo vamos a regresar a Jerusalén? Pues es que ahí te van a matar, ¿no? Entonces, pues, tú piensas como los hombres, no piensas como Dios. Entonces, eso nos hace a nosotros mucho daño, ¿eh? Hay que pensar como Dios. Y para pensar como Dios, pues tenemos que conocerlo, amarlo y servirlo. Sí, y entonces te vas a dar cuenta que es muy diferente a cómo tú te discernes, ¿no? Cómo tú te desarrollas, cómo tú te desenvuelves en la vida. Es muy diferente totalmente, ¿no? Sí. Entonces se despertaron todas aquí, ¿no? Y las necias dijeron a las sensatas, denos este aceite, ¿no? Se nos apagan las lámparas. Pero las sensatas contestaron, aquí danos un poco de su aceite, dicen las, este, las necias, ¿no? Y pues, pero las sensatas le contestaron, por si acaso no hay bastante para ustedes y nosotras, mejor vayan a la tienda y compren más. Pero pues ya les habían echado el grito, ya era demasiado tarde, ¿no? Es lo que les digo, que pues no nos vaya a pasar, ¿verdad? Que ya en el último momento queremos hacer las cosas correctamente o que nos ponemos a trabajar en novedad, pero ya no nos dio tiempo. Ya llegó nuestro final, ¿verdad? Hasta aquí, ¿sí? Y muchas veces eso pasa, ¿no? La gente no llega, a veces no toda la gente llega a ser anciana, ¿eh? Mucha gente se muere antes de los 50, antes de los 40 años, ¿sí? Por alguna situación, ¿no? Sí, X, ¿no? Voy a decir tantas, pues ustedes las conocen, ¿no? Entonces, pues no sabemos el día ni la hora, hermanos. Entonces, debemos de ponernos a hacer lo que Dios quiere que hagamos. Él confió en nosotros y por eso nos mandó a la tierra, ¿sí? Para que trabajemos en nombre de Él, ¿sí? No nos acordamos, pero nosotros aceptamos. Hagan de cuenta que firmamos un contrato, ¿no? Sí, a mí me llama mucho la atención de que cuando entra a trabajar alguien en una empresa, en una institución, ¿sí? Y, y firma su contrato, acepta, ¿verdad? Hacer las cosas que le están diciendo que les va a hacer. Y ya cuando tiene unos años trabajando, ya no quiere hacerlas. No, ya se siente muy cómodo, ya no quiere cumplir con lo que él había aceptado cuando empezó a trabajar, ¿va? Y cuando empezó a trabajar con mucho ánimo, con muchas ganas, ¿no? Con muchos deseos, ¿no? Pues sí, pues no tenía empleo, no tenía dinero. Y después pasa el tiempo, 5 10 15 20 25 y ya le vale, ¿no? Ya no quiere hacer caso, no quiere obedecer, no quiere hacer su trabajo que le corresponde. Y empieza a haber problemas, ¿no? Sí, y pues esto, pues está mal, ¿no? Porque si tú, llevaste a cabo un contrato y estuviste de acuerdo, porque después te rebelas y estás en contra de lo que tú habías tomado la decisión de decir que sí. Pues miren, antes de que llegáramos nosotros aquí, el Señor ya nos había contratado y había confiado en nosotros y nosotros aceptamos la voluntad de nuestro Padre Dios cuando estábamos con Él, porque recuerden que venimos de Él y nos tenemos que regresar con Él, pero muchos ya no nos regresamos, somos destruidos o nos destruimos nosotros solos, porque pues es como cuando estás en un país en donde hay un dictador, pues ya no quieres regresar a ese país, ¿no? Pues así hay muchos, ¿no? Sí, dices tú, ay no, yo ya no regreso, ¿no? Hay una parábola, ¿no? Que dice así, que le dieron dones, talentos, y va a ser ya la explicación, ¿no? ¿Qué hiciste con tantos talentos? Pues yo los dupliqué, yo los tripliqué, y al que le dieron uno, pues dijo, no, yo lo guardé, no lo quise, porque yo siento que eres muy exigente, ¿no? No lo quise poner a trabajar, te lo devuelvo intacto, ¿no? Y Dios dice, no, pues siervo malo,
Yo no te mandé a eso, no te lo mandé a guardar para eso, lo guardo yo. ¿Sí? Entonces, bueno, como les digo, nosotros venimos a llevar a cabo un trabajo. Bueno, pero pues aquí se les acabó el tiempo a las 5 mujeres, ¿no? Vírgenes. Sí. Y nada más 5 acompañaron al novio, las otras 5, ¿sí? Acuérdense que el número 5 significa el trabajo del hombre. Ese trabajo pues no había funcionado, ¿sí? Iban a comprarlo. Dice, en ese momento llegó el novio, el esposo, y las que estaban preparadas entraron en el banquete. Pues lógico, ¿no? Sí, es una parábola, es una semejanza, ¿no? El que está preparado, el que hizo sus cosas, pues regresa con el Señor. El que no, pues ahí se acabó, ahí se destruyó. Aquí no nos dicen nada de que los mandan al infierno, ¿eh? Y de que son destruidos, ¿no? No dice nada de eso, ¿eh? Bueno, en el banquete, ¿no? Y se cerró en la puerta. Más tarde llegaron también las otras doncellas. Pues o sea, ¿para qué llegan? Si la cosa era alumbrar al novio para que llegara a la casa. ¿Ya para qué llegaron con las lámparas llenas de aceite y encendidas? ¿Ya como para qué? Nos vamos de aquí, ¿ya para qué? ¿O quieres empezar a laborar cuando ya eres un anciano? Estás enfermo, eres un inválido y ya no sabes ni qué hacer, ni cómo hacerle el bien a los demás. ¿Sí? Y cuando estás joven, pues no lo puedes hacer, ni no lo quieres hacer, porque pues estás joven, estás entretenido en las cosas del mundo. ¿Sí? Y cuando estás más chamaco, todo, uy, menos, ¿no? Si tienes unos papás consentidores, apapachadores, pues menos. Si todo te dan, ¿no? Sí, muy exigente te vuelves, ¿no? Y bueno, pues aquí llegaron, pues lógico, que ya para qué, ya no tenía caso. Las cosas se hacen aquí, ¿sí? El Señor nos dijo, puedes vivir 120 años, pero pues nadie se avienta a vivir 120 años. Acabamos nosotros antes, nosotros solitos nos acabamos antes. Sí, porque pues, comemos mal, vivimos mal, ¿sí? Desgastamos nuestro cuerpo demasiado, les digo, en las cosas mundanas terrenales, ¿no? Sí. Ojalá las desgastáramos en las cosas espirituales, ¿no? El Señor dice, pues 120 años. Es un poquito tiempo, ¿eh? Pero bueno, ahí se los dejo para que lo analicen, ¿no? Hay mucha gente que dice, ay, no, es un montón de tiempo, ¿no? Yo conocí a una señora que dice, ay, no, yo cuando cumpla 60 años me quiero morir, yo no quiero llegar anciana, viejita, estar dando problemas. Y y ahora que la veo, pues ya va a llegar a los 70 años. Y andaba pidiendo irse. Pues sí, pues aquí te vas a ir cuando Dios diga, cuando Dios quiera, no tú. Aunque te pongas, si Dios quiere, sigues. Y aunque te escondas, si Dios quiere, te vas. O sea, eso es importante también al tenerlo. Bueno. Más tarde llegaron también las otras doncellas diciendo, Señor, Señor, ábrenos. ¿Sí? Pero él respondió, les aseguro que no las conozco. Pues no, porque las deberían de haber conocido cuando estaban en el camino, o sea, este camino que andamos. Y pues cómo las va a conocer, pues si no traían la luz. Nada más las otras 5 lo alumbraron, las otras 5 resolvieron su situación, le ofrecieron su trabajo. Y las otras, pues ya entramos, ya estamos acá. A ustedes ni las conozco, pues, ¿de dónde vienen o qué? ¿Quién las mandó? ¿Sí? ¿La compañía de luz o qué? Sí, ¿no? O sea, ¿quién? O sea, ¿de dónde? O sea, pues no. Como no hicieron su trabajo, pues por eso les digo, o sea, venimos a hacer un trabajo, hermanos, ¿eh? No venimos nada más a disfrutar la vida, ¿eh? Acuérdense que el Señor dijo al César lo de César y al Dios lo de Dios, ¿sí? Eso es importante también, Les aseguro que no las conozco. Por tanto, dice aquí Mateo, dice, por tanto, la parábola de nuestro Señor, velad, porque no saben el día ni la hora, no sabemos, sí, no sabemos el día y la hora. Puede ser un accidente, puede ser que alguien nos provoque la muerte, ¿verdad? Sí, puede ser que nosotros nos estemos provocando morirnos, pero les digo, a lo mejor te vas a pasar enfermo mucho tiempo porque tú te programaste y te dañaste tu cuerpo, ¿no? Pero el Señor te va a decir cuándo. Aquí lo importante es que te pongas a trabajar en nombre de Dios. Lo importante es que tú estés haciendo tu trabajo. Eso es, ¿no? Con los dones del Espíritu Santo. Entonces, bueno, nada más les repito lo que al principio les dije. La lámpara, la luz, es la luz del Espíritu Santo, la luz de Dios. Sí, tenemos que ofrecerle al Señor nuestro trabajo aquí, ofrecerle esa luz. El aceite es aceite de oliva. Sí,
en donde es la unción, ¿no? Hay que ungirnos con ese aceite de Dios que nos ha dejado en la tierra, sí, eso es, las lámparas son hechas de barro, como un simbolismo de la creación del ser humano, es un simbolismo, hermanos. Hay gente que dice, oigan, ¿a poco tú crees que el hombre fue hecho de barro? O sea, es un simbolismo, hermano, o sea, ¿cómo va a ser hecho de barro? O sea, por lógica, ¿no? Ah, no, sí, porque se ponen como locos, ¿no? No, 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 es mentira eso. Pues sí, si lo estás viendo de ese punto de vista, pues es una gran mentira, hermano. Pues ¿cómo crees que Dios este, nos hizo de barro? Es una forma para que entiendas, es una forma para que comprendas. Es que dice que la mano de Dios, pues ¿a poco si tiene manos Dios? Pues no, es para que entiendas que es con su poder. Eso te dice la mano de Dios. Nosotros le decimos que es nuestro padre, ¿no? Y resulta que ahora van a decir ustedes que tiene esposa, tiene suegra y tiene cuñado. Pues no, es una forma simbólica de hacernos entender que Él es nuestro guía, Él es el Todopoderoso y somos parte de Él, ¿no? Ay, pero la gente de veras, híjole, dice cada cosa, ¿sí? Sí. Les menciono esto porque es muy común, ¿no? La gente que haga preguntas de esa índole, ¿no? Es que Moisés vio cara a cara a Dios. Pues no, no lo vio cara a cara, porque Dios no tiene cara. Pues no. Cuando Moisés estuvo en Monte Sinaí escuchó una voz. La habló en su idioma, ¿no? Sí. Y una luz muy fuerte y la zarza hirviendo estaba ahí, ¿no? Un fuego, ¿no? Pero no es que Dios sea fuego, ni que sea una luz Dios, no. Así se lo presentó a Moisés para que entendiera y para que se diera cuenta de la manifestación de Dios, ¿no? Sí. Todo ese tipo de cosas pues las tenemos que ir aprendiendo y entendiendo. Desafortunadamente pues muchos lo quieren tomar de una forma literal como está escrito, ¿no? Sí, salen con que no, que la serpiente engañó a Eva. O sea, inventen, o sea, este, ¿de cuándo acá ustedes en este tiempo con tanta ciencia que tenemos de biología y de medicina, de anatomía y todo, o sea, ustedes creen que las serpientes pudieran hablar? Hay muchos religiosos que dicen, no, sí, si Dios quiere que la serpiente habla. Pues sí, hermano, sí, yo te voy a decir que no, porque pues, es el Todopoderoso y puede hacer. Pero así no fue la situación. Es un simbolismo, porque la serpiente es venenosa. Entonces, pues, te picaba la serpiente y te mueres, ¿no? Entonces es lo que te está dando a entender, ¿no? Estás ausente de Dios, pues te mueres, ¿sí? Te mueres de una forma espiritual. De todas maneras nos vamos a morir de una forma física, ¿no? Y resulta que muchos dicen, ¿cómo es posible que de Adán y Eva vino toda la humanidad? Ah, no les digo. El hombre, el Adán significa el género masculino, ADN XY. Y Eva es el género femenino, ADN XX. No hay otro, hermanos. Si tú te sientes león atrapado en cuerpo de un hombre, pues eso es otra cosa, no es tu deseo, tu imaginación, tu sentimiento, ¿no? Es otra onda eso, ¿no? Sí, pero aquí nada más hay dos géneros. Y Dios hizo al hombre, ¿no? No somos los primeros ni los últimos en este globo terráqueo, hermanos. Eso está comprobadísimo, ¿no? Sí. Otra de las cosas que también critican mucho, y con eso termino, hermanos, para no entretenerlos, ¿no? Que dicen, es que los ángeles de Dios tomaron como mujer a las hijas de los hombres, ¿no? Y de ahí nacieron los grandes gigantes, los Nephilims. Ay, por favor. Siempre se nos ha dicho en la Sagrada Escritura que los ángeles no tienen sexo, son asexuales, no tienen sexo. ¿Cómo se van a reproducir? Ah, no, pero eran los ángeles caídos. O sea, los ángeles que se rebelaron contra Dios. Entonces se inventaron ellos su sexualidad, ¿no? Para tomar mujer de los hijos de los hombres, o sea, las terrestres, ¿no? Las terrícolas. Ah, oh, sí dicen cada cosa, y de ahí nacieron los grandes gigantes, ¿no? De la era, ¿no? Sí, en este planeta han existido gigantes. Y no solo de 6 metros, sino hasta de 25, 30 metros han encontrado restos. Entonces, pero no es así la historia, no es así el entendimiento, ¿sí? Yo me pregunto, bueno, llegaron los ángeles de Dios, los malos, ¿no? Los que se rebelaron con Dios, ¿no? Y se metieron con las mujeres. ¿Y por qué no vinieron angelitas que se rebelaron? O sea, nada más masculinos. ¿Y por qué no vinieron angelitas y se cruzaron con los hombres? ¿Ah? Imagínense, hubiera estado suave también eso, ¿no? Ah, no. Vinieron los ángeles malos y sí tomaron a las mujeres. Ah, porque las vieron muy bonitas. No,
pues yo no sé de dónde, ¿no? Sí, porque la belleza es relativa, ¿no? Sí, con tanto maquillaje y con tanta... Bueno, esa es otra cosa, ¿no? Pero les digo, me dan risa a veces, ¿no? Me dan risa. No es que no me burlo, ¿eh? No, me dan risa, ¿no? Su entendimiento porque lo ven muy literal, ¿no? ¿Sí? Y después dicen, no, por eso vino el diluvio, ¿no? Para acabar con esos gigantes, ¿sí? Y por eso Noé, hizo el arca y metió, todo es un simbolismo, hermano. Pero como les digo, ¿no? Desafortunadamente, ¿sí? Si no estudias, si no conoces la palabra de Dios, si no te integras, pues lógico que caes en esos errores y en esas dudas y en esas cosas misteriosas, ¿no? Y como ya les decía que el último, ¿no? Un minuto más, ¿no? Ya. Después dicen, un ovni se llevó a Elías. ¿Cómo un ovni se llevó a Elías? Vi claramente, dice la Sagrada Escritura, que una carreta de fuego con caballos se lo llevó de aquí. No sabemos a dónde. ¿Sí han leído eso de Elías? Bueno. Y dicen que un ovni, pues si hubiera sido un ovni, hubieran dicho en la historia, ¿no? Una forma circular, ¿no? Una llamarada de fuego, ¿no? Con luces o no sé, si destellaban, ¿no? Como un plato, ¿no? Lo hubiera dicho así, pero no, hermano. Después muchos dicen, es que las Sagradas Escrituras hablan de los extraterrestres. No, hermano, no habla de eso porque no es una historia informativa y cronológica, es una historia de salvación. Bueno, hermanos, después platicaremos de ese tipo de asuntos. Ahorita ahí se los dejo nada más para dejarlos intrigados, ¿no? A ver, otra, siga, siga. No, ya, ahí muere. Bueno, que Dios los bendiga y espero que esta lectura de las 10 doncellas que acompañan al novio haya entendido por qué la acompañan y qué es lo que tenemos que nosotros hacer en nuestra vida. Que Dios los bendiga.